A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas y la fanpage Facebook. Damos un saludo a todos los que no solamente están aquí presentes, sino también los que se conectan. Hoy vamos a comenzar con la segunda parte. Melquisedec, un ser divino, pero también se hizo carne. Mire, yo quiero que antes de que comencemos esta hermosa enseñanza, cuando yo empecé a estudiar y a analizar todos estos estudios, entendí qué es lo que realmente Yahshua quiere entregarnos a cada uno de nosotros. También entendí, con el servicio levítico, con los levitas en aquel tiempo, entendí que el sacerdocio según el orden de Melquisedec iba mucho más alto. Y lo que Yahshua quería entregar era mucho, mucho más mayor. La unción de Melquisedec. La unción para qué, y ahorita lo vamos a ver. La unción para traer libertad, la unción para restaurar, la unción para liberar. Y antes de comenzar la enseñanza, voy a volver a tomar el punto de hace 8 días. De pronto para los que están escribiendo, o de pronto usted no vino, para que se adelante un poquito. Vamos a mirar el bosquejo de lo que empezamos a tratar hace 8 días. Melquisedec, rey y sacerdote. La historia de Melquisedec. El significado de Melquisedec. El sacerdocio superior de Melquisedec. Oiga pues, el sacerdocio superior de Melquisedec. La imperfección del sacerdocio levítico. Un servicio impropio para el descendiente de Judá. La vida indestructible. El sacerdocio superior de Yahshua. Por medio de un juramento, pero también por la eternidad, a través de su sacrificio, hasta la perfección. Entonces, cuando analizamos números 8, no lo busques, nos damos cuenta que todo levita, cuando iba a ser llamado o consagrado, tenía que pasar por un proceso de purificación y un proceso de muchas reglas para el llamado levítico. Dice así: Yahweh habla de cómo consagrar a los levitas, pero la voluntad de Yahweh era que todos fuéramos un reino de sacerdotes. ¿Cuál era la voluntad de Yahweh? Que todos fuéramos un reino de sacerdotes. ¿Cómo es que eso lo vamos a ver en el cuerpo de Yahshua? Yo creo que Yahshua nos ha mostrado el camino. Vamos por favor a Juan 14, 6, 12. Y tal vez usted lo ha leído muchas veces, ¿cierto? Yo creo que se lo pregunto a usted y usted dice: Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a mirarlo realmente según el orden de Melquisedec. ¿Qué era lo que él nos quería enseñar? Para que usted lo entienda, porque yo creo que usted lo ha recitado muchas veces. De pronto usted lo ha leído muchas veces. Pero lo vamos a ver en un contexto de desarrollo, según el orden de Melquisedec, según el orden del santuario, según el orden de la purificación a través de Melquisedec, y según lo que Yahweh quería entregarnos a través de la gloria de su Hijo. Dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está diciendo Yahshua: yo soy el lavatorio, yo soy el lugar santo y yo soy el santuario, para que a través de mí venga la gloria de la Shekinah. Ahí estamos comenzando. Segundo versículo dice: si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo Felipe: muéstranos al Abba y nos basta. Yahshua le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, también al Padre ha visto. ¿Cómo tú pues dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy? Mire, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vamos a hacer un parado aquí. Dice la Escritura en 1 Corintios 6, 19. Ignoráis que vuestro cuerpo está siendo preparado para un santuario, para que la gloria Shekinah
repose sobre nosotros. Entonces dice aquí, ¿no crees que yo soy en el Padre, el santuario y la gloria en mí, la gloria en Yahshua? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que permanece en mí, que permanece en mí, Él hace las obras. Entonces cuando estudiamos el santuario y sabemos que según el orden de Melquisedec, Yahshua se sume sacerdote a través de la vida de nosotros para interceder con gemidos indecibles delante del trono de Dios. Porque en el santuario se necesitaba un sumo sacerdote. Y si no hay un sumo sacerdote, nuestros pecados no son perdonados. Si no hay un sumo sacerdote que esté constantemente pidiendo y rogando por la necesidad de nosotros, las aguas del Ruach HaKodesh no nos van a purificar. Entonces dése cuenta todo lo que trabaja activamente en nuestro cuerpo. Tal vez usted se siga viendo natural. Tal vez usted diga, me ha costado entenderlo. Pero aquí estamos viendo a través de Juan 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Creedme, dice Yahshua, creedme. Yo soy en el Padre. Acuérdense que Él es sacerdote o sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acuérdense que Él es el santuario. Acuérdense que Yahshua es el lavatorio. Acuérdense que Yahshua es el lugar santo y es el que prepara el lugar para que la gloria de la Shekinah entre sobre nuestras vidas. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, o sea, por los milagros que yo hice. No los hice por mi propia cuenta, los hice a través del poder del Ruach HaKodesh. Entonces aquí estamos mirando un acontecimiento que va a ocurrir en la vida de cada uno. Esto es lo que tiene que estar pasando en su vida. Usted tiene que ser una persona activadora de milagros. No sé si me logró entender. Usted tiene que ser una persona activadora de milagros. Dice, de cierto, aquí cuando dice de cierto, reafirmo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará porque yo voy al Abba. Y Yahshua nos lo ha mostrado de una manera dinámica. Los levitas no tenían esa certeza, los levitas no podían hacer eso. Los levitas tenían que pasar por una serie de procesos y ritos de purificación. Y aquí Yahshua nos está diciendo de una manera dinámica y secuencial, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto digo que el que cree en mí, las obras que yo hago también él. O sea, aquí vamos a empezar a pensar con esta enseñanza. O sea, si algo no está ocurriendo en su vida, empiece a preocuparse. Dígale que está al lado suyo, si algo no está ocurriendo en su vida, empiece a preocuparse, hermano. Porque aquí nos está dando a entender, somos un santuario preparado para la gloria Shekinah, con un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Yahshua HaMashiach, que ministra a través de su gloria para nosotros recibir esa bendición. Juan 17, 21, 23 dice, para que todos sean, miren lo que dice Yahshua, para que todos sean una cosa como tú, para que todos sean en una ejad como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti también. Pero miren lo que sigue ahí en el conciso B, ellos sean en nosotros una ejad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y con la claridad de que me diste les he dado. Mire, y con la claridad que como lo que Yahshua recibió, con la claridad que me diste les he dado para que sean una ejá, como también nosotros somos una ejá. Yo en ellos. ¿Quién? Yahshua. Yo en ellos. Y tú en mí. Yo en ellos como santuario y sumo sacerdote para que la gloria pueda venir. Porque dice la escritura, nadie verá al Padre si no es por Yahshua HaMashiach. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en una ejab. Y que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los he amado como también a mí me has amado.
Hay un llamado más alto que el del sistema levítico. El orden de Melquisedec. Mas Yahshua nos ha llamado a un sacerdocio diferente, al Melquisedec. ¿Y cómo es eso? Esa es la limpieza interna. Mire, ¿qué está haciendo Yahshua a nosotros? Una limpieza interna. Es el trabajo profundo. Esa es la unción que nos va a hacer libres. Él nos llamó a algo más grande que lo levítico, sin menospreciar el llamado de ellos. Porque nosotros somos, ¿qué? Reyes. Y la escritura lo dice en 2 de Pedro. Entonces, cuando nos damos cuenta, el sistema levítico era un sistema de solo ritos. Y lo triste es que hoy en día se sigue viendo. Hoy en día la gente hace ritos, lavado, purificación de manos, que uno dice, pero espere un momento. Si Yahshua a través del Ruach HaKodesh nos purifica, si Yahshua a través del Ruach HaKodesh nos libera, ¿por qué nosotros tenemos que volver a un sistema viejo y a un sistema antiguo? Y lo vamos a ver, dejando el rudimiento viejo y avanzando y prosiguiendo a las cosas nuevas en el Mesías. Y él te estaba dando a entender, ya ustedes no pueden seguir con los mismos ritos, ya es el tiempo de que maduren. Por eso, tristemente, cuando vemos que hay gente que está entrando a la restauración, están cometiendo muchas torpezas. Y hoy usted va a aprender harto, y esto es bueno para que usted aprenda, para que vaya y se lo enseñe a otros. Dice, en el orden de Melquisedec, rey de justicia. Y vamos a ver dónde comenzó todo para recordar en Génesis, un recuento de la semana pasada, Génesis 14, 17, 24. Dice, y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de herir a Kedorlaomer, y a los reyes que estaban con él en el valle de Shabe, que es el valle del rey. Ojo con este 18. Entonces Melquisedec, rey de Shalón o de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, para que usted lo subraye. Y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Altísimo, el alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Tal vez usted lo está viendo en su video con la Kadosh. Yo lo estoy leyendo en otra versión, en la actual, porque dirá, pero no me está diciendo lo mismo. En el video está saliendo con la Kadosh. Yo lo estoy leyendo en un lenguaje actual. Y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham, el Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Ya lo entendimos hace 8 días, ¿para qué fue que lo hizo? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti la hacienda. Y le respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Adón, Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que es de un hilo hasta la correa de un zapato, nada tomaré. De todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Verso 24. Dice, sacando solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte Melquisedec. No es mencionado mucho en las escrituras, solo 4 veces es mencionado Melquisedec. Enteras en la historia de Abraham, cuando venía a rescatar a su sobrino Lot. Después en uno de los salmos, y luego entró el libro de Hebreos. Entró el libro de Hebreos en los capítulos 5, 6 y 7, se habla mucho del orden de Melquisedec. Comentarios entonces de Melquisedec. Dice que el rey de justicia recibió un diezmo de la victoria de Abraham en contra de Kedorlaomer. Salmo 110, 1:5 dice, este texto ha sido alterado. El primer versículo lo vamos a leer ahorita, del Salmo 110, verso de 1 al 5. Y ha sido alterado 135 veces el primer versículo por los masoretas. Dice así, en la Valera dice así, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por postrado de tus pies. Verso 2, la vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como el rocío que cae en la matriz del alba, así te nacerán los hijos tuyos. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden
de Melquisedec. Dice que el Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Pero también dice en Hebreos 5, del 5 al 10, para que lo vaya buscando. Pero yo quiero darte la interpretación del versículo 1. Dice en el versículo 1, el Señor dijo a mi Señor, ¿cierto? El Señor dijo a mi Señor. Y la interpretación original en el antiguo es: Yahweh dijo a Yahweh Yahshua. Yahweh dijo a Yahweh Yahshua. Texto antiguo. Yahweh dijo a Yahweh Yahshua: siéntate, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tu pie. Yahweh dijo a Yahweh Yahshua: entre tanto que pongo tus enemigos por estrados a tu pie. Porque es que la guerra no era tanto contra Yeshua, sino contra el mismo Yahweh. La guerra siempre fue más contra el Padre que contra el mismo Hijo. Y miren lo que dice Hebreos 5, del verso 5 al 10. Así que tampoco el Mashiach se glorificó a sí mismo para ser Cohen Gadol, sino que fue el único quien le dijo: tú eres mi hijo. ¿Quién está hablando ahí? Yahweh. Hoy me he convertido en tu padre. También, como dice en otro lugar, tú eres Cohen para siempre, para ser comparado con Melquisedec. Durante la vida de Yahshua, estamos en el verso 7 del capítulo 5 de Hebreos. Durante la vida de Yahshua en la tierra, él ofreció oraciones y peticiones, llorando con gran clamor y derramando lágrimas al Kadosh, que tiene el poder de salvarlo de la muerte, y fue escuchado por causa de su santidad. A pesar de que él era el Hijo, aprendió obediencia por medio de sus sufrimientos, y después de todo se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, ya que había sido proclamado sumo sacerdote por Yahweh para ser comparado con Melquisedec. Entonces, cuando hablamos este versículo de Hebreos y hacemos la comparativa con el Salmo 110, verso 1, va muy de la mano con el versículo 5 del mismo Salmo 110. Dijo el Adón, dijo Yahweh: a tu diestra herirás a los reyes en el día de su furor. O sea, ¿quién va a herir el día de la venganza? Cuando él vuelva, ¿quién es el que va a herir la tierra? Pero Yahweh le va a dar el poder para herir la tierra. ¿Sí ve? Para que vayamos entendiendo. Porque aquí en el texto Masoreta, en la Valera dice: el Señor dijo a mi Señor. O sea, que el Señor dijo a mi Señor. O sea, aquí no me está dando como una base de autoridad secuencial. Es Yahweh dijo a Yahweh Yahshua. Yahweh dijo a Yahweh Yahshua. Una dualidad. Dice, ¿para qué esta palabra es una secuencia? Es una taxín. ¿Y qué significa? En griego es una secuencia. Un ejemplo también lo vamos a encontrar en Lucas 1, 5, 6. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abadías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante del Eterno, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Aquí estamos hablando de una palabra que se llama taxín en griego, que es una secuencia. Entonces, a través de este ejemplo de Lucas 1:5, nos vamos a dar de cuenta la secuencia para poder entender la secuencia según el orden de Melquisedec. Y la secuencia es la transferencia de llamado de levitas a sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice que los padres de Juan eran justos, pero ellos venían bajo un orden levita. Cuando el autor del libro de Hebreos cita en el Salmo 110, el que acabamos de leer, usa una dibrá. Una dibrá es una palabra secuencial. Dibrá es una palabra secuencial, un orden de hablar. De esta palabra es usada solo 4 veces en el Tanakh. Da o nos enseña en poner una dibrá, hablar o en un orden secuencial. Otra vez el orden de Melquisedec es hablar. Y sabemos que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Yahweh. Esa es una palabra secuencial. Es una dibrá. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra
de Yahweh. Entonces, cuando se habla de una palabra secuencial o de un llamado secuencial, quiere decir que nuestra vida también va en una secuencia. Nuestro llamado es una secuencia. Nuestras generaciones, desde el momento que Yahshua dio la autoridad, ha sido una vida secuencial, de llamado en llamado, pero Yahweh es el que va otorgando la autoridad. Eso se llama una vida secuencial. No como el orden levítico, porque cuando miramos el orden levítico tenía que haber un registro. ¿Se acuerdan el sacerdote Abdías? Que había una genealogía, y ahorita lo vamos a empezar a ver. En el tiempo antes de Yahshua, todo era un sistema secuencial. Todo era secuencia. Y hubo en el tal tiempo un sacerdote y ministró, hubo en tal tiempo un sacerdote y ministró. Pero después de Yahshua dice que todos fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Hasta ahí paró la genealogía. Ahí empieza a venir otro punto. Y serán escritos en el libro de la vida. Pero los que fueron llamados para salvación. ¿Es mayor o no es mayor? Bueno, no sé. Ojalá lo entiendan. Dice que la fe es por el oír la palabra de Yahweh, Dibrá. Volveremos con Zacarías, el padre de Juan. Y Zacarías era un sacerdote bajo el orden de Abdías. Aquí vamos a ver un ejemplo. Y el orden estaba bajo el Leví. Y habían también múltiples órdenes. Habían 24 órdenes. En los tiempos del servicio levita, ¿habían cuánto? 24 órdenes. Donde el sacerdote una vez a la semana tenía que servir en el templo. Y cuando las 24 semanas pasaban, volvía a comenzar entonces. Servía 2 veces al año. Todas tomaban un orden, todas tomaban su calendario. Era como un reloj. Sabían que cuando tenían que servir en el templo, año tras año, mes tras mes, década tras década, generación tras generación, hasta que hubo un orden que se levantó sobre los demás y dijo, esta es la orden que yo quiero que sirvan en el templo y nosotros somos ¿qué? Su templo. Y volvamos a leer 1 Corintios 7:19. Ignoráis, vuelvo y lo repito, ignoráis que vuestro cuerpo está preparado para un santuario, en el cual habita un Melquisedec, que intercede por nosotros para purificar nuestro cuerpo, para que la Shekinah de Yahweh pose sobre nosotros. Yo lo estoy dando en una interpretación antigua, porque en la Valera suya dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ya, y no nos dijo nada. ¿Sí ve? Entonces dice que estos levitas, ya nos dimos cuenta, ministraban ¿cómo? 24 órdenes del sacerdote una vez a la semana. Tenían que servir en el templo. Y usted sabe que para servir en el templo, ¿cómo tenían que estar ellos? En santidad absoluta, purificándose, haciendo todo el proceso que dice Números 8. Y cuando las 24 semanas pasaban, volvían a comenzar. Entonces servían 2 veces al año. ¿Cuántas veces servían? 2 veces al año. Tomaban un orden, tomaban su calendario. Era como un reloj, sabía cuándo tenían que servir en el templo. Año tras año, mes tras mes, década tras década, generación tras generación, hasta que hubo un orden que se levantó sobre los demás. Y dijo, esta es la orden que yo quiero que sirvan en el templo. Entonces, cuando usted ya entiende, 1 Corintios 7:19, ahí ya no estamos bajo un orden levítico, sino estamos bajo el orden de Melquisedec. ¿Es mucho mayor? Hermano, totalmente. Porque estamos hablando de unción y de poder ya. O sea, ya no nos quedamos haciendo un rito como lo hacían antes de venir Yahshua. Por eso para los fariseos fue muy duro entenderlo. Decían, ¿cómo ese hombre hace señales y milagros? Porque ellos no entendían que ellos no sabían que él era el ungido, que él era el llamado. Y ustedes se acuerdan la semana pasada cuando vimos el texto de Juan 8:57, cuando él dijo, yo fui antes que Abraham. ¿Y aprendieron ese punto? ¿Cómo tú vienes a decir, acaso tú tienes 50 años? ¿Lo aprendieron también? Para no repetirlo. Bueno, entonces seguimos. También analizar la carta segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6. Porque si el Eterno no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el abismo más profundo, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados en el día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, mas guardó a Noé, predicador de justicia,
En esta versión Valera dice que con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo, pero ahorita vamos a ver un texto original. Y si no perdonó al mundo antiguo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornando las cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia. Si no guardó, mire, sino que guardó a la octava persona, dice en el texto original, sino que guardó a la octava persona. Mientras que aquí en la Valera dice, y si no perdonó al mundo antiguo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas. Pero el texto antiguo original dice, y sino que guardó a la octava persona, pregonero de justicia, en orden secuencial. En orden secuencial. Regresando a la escritura entonces que mencionó primero Sodoma y Gomorra, también entra en el contexto con el Melquisedec y vemos a la octava persona, Noé, predicador de justicia. Ahí lo vimos en la carta de Pedro. Este pasaje no dice que habían otros 7 que fueron salvos con Noé. Noé no es la octava persona que se salvó. Eso lo dice la versión literal. Dice que Noé era el octavo predicador de justicia. A partir de Adán. Noé era el predicador de justicia en un orden secuencial. Pero vamos a profundizar un poquito más. Entonces, ¿quiénes fueron los previos 7? Si Noé fue el octavo predicador de justicia, realmente no era la octava generación de personas. Era en realidad la 10ª. Por lo tanto, no puede estar hablando de eso. Y vamos a ver las 10 generaciones. La primera generación fue Adán. La segunda generación fue Set. La tercera generación fue Enos. La cuarta generación fue Cainán. La quinta generación fue Mahalael. La sexta fue Yared. La séptima fue Enob. Dice que él fue levantado al cielo, pero el texto original dice fue traspuesto. Fue traspuesto. Porque la escritura dice que el único que bajó del cielo y el único que ha podido hacer eso es Yahshua. Matusalén, Lamec y Noé. Según este registro, un número 10. Pero vamos a mirar. ¿Cómo es que Noé puede ser el octavo? ¿Será que Melquisedec será parte de ese misterio? Aunque Noé no era la octava generación en la humanidad, era la 10ª. Noé es el octavo en la línea del orden Taxín, en Dibrab, en palabra, en secuencia de predicadores de justicia. Noé, oiga pues, Noé era la octava generación en la humanidad. Era la 10ª, no es el octavo en línea en el orden Taxín, en Dibrab, en la secuencia de predicadores de justicia. Porque dice que Enoc fue traspuesto. Entonces hay que quitarlo. Entonces falta otro para decir que él es el octavo. Y lo vamos a ver. Si Noé era un predicador de justicia en su generación, entonces ¿quién estaba en la secuencia de justicia? Como sacerdote Melquisedec, el cual estuviese cumpliendo con el sacerdocio cuando Abraham rescató a Lot y le dio el diezmo. Noé era el octavo y su hijo era el próximo en línea, Shen. No se le vaya a olvidar este nombre, Shen o Sen. Hubiese sido el Melquisedec según la literatura histórica y el libro de Yasher. El libro de Jasher es un libro apócrifo. Jasher es un libro apócrifo. Pero de ahí hay escritura que sirve para trabajar y para el desarrollo. Que está mencionado en las escrituras. El libro dice que Shen. Entonces en el orden secuencial, Elam era un hijo de Shen. Elam era un hijo de Shen para los que están escribiendo. De Shen. Y Kedorlaomer era descendiente de Shen. Ojo con este punto que yo estoy viniendo. Kedorlaomer, uno de los reyes de Sodoma y Gomorra, eran descendientes de Sem. Génesis 14, 1, 17. Verso 1 y 17, lo voy a leer. Y aconteció en aquellos días que Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildá, rey de los gentiles. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvían de herir a Kedorlaomer, y a los reyes que estaban con él en el valle de Sabe, que es el valle de Sabe del rey. Entonces dice que Elam era hijo de Sem. Vemos en Génesis 10, 22, los hijos de Sem fueron Elam,
Ashur, subraye Arfasac. Subraye Arfasac. Lun y Aram. Estamos hablando de la generación de Noé. Shen era un hijo de Noé. Shen. Y uno de los hijos de Shen era Kedorlaomer y Arfasac. Entre todo ese orden secuencial. Entonces Abraham también era un descendiente de Shen a través de Arfasac. Entonces Abraham era un descendiente de Shen a través de Arfasac. Entonces, ¿qué es lo que Abraham acaba de hacer? Acaba de matar a Kedorlaomer, un descendiente de Shen. Lo que tenemos aquí, entonces, es que una pelea familiar. Arfasac, Kedorlaomer, y Abraham era descendiente ¿de quién? De Arfasac. Entonces estamos aquí viendo una pelea ¿qué? Familiar. Y esto es tremendo. Y cuando el sacerdote viene a Abraham, trata de hacer paz, pagándole diezmo al Melquisedec. Da pan y vino. Es una ofrenda de paz por una disputa familiar. Y esto es profecía y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hizo Abraham? ¿Ofreció qué? Un diezmo como ofrenda de paz por una disputa familiar. Abraham, un descendiente de Shen, mató a Kedorlaomer, un descendiente de Shen. Esto nos está revelando un misterio. Yahshua, Job. Acuérdense que la palabra Job es el número 10. Y cuando dice que Abraham ofreció el diezmo, estaba revelando el nombre. Oiga pues, estaba revelando el nombre de Yahshua. Cuando él estaba dando la ofrenda de paz, no solamente según el orden de Melquisedec, estaba dando a entender su nombre revelado, pero en ese momento no estaba escrito, porque decían según el orden de Melquisedec. Y dése cuenta que el nombre de Yeshua se vino a revelar fue en Mateo 1 y en Mateo 2, según por la genealogía de padres. Y ahorita también lo vamos a ver. Mateo 24:7. Entonces, lo leo. Entonces, dice que el Job, el número 10, y de ahí sale la palabra o el nombre de Yeshua. Número que va a venir a traer paz a una disputa familiar después de una gran batalla entre reinos y naciones. Entre reinos y naciones. Pero mire lo que nos dice Mateo 24:7. Entonces se levantará y reino. Pero vamos a mirar un texto antiguo. Otra vez vamos a volver a otro texto antiguo. La pelea familiar, ¿desde dónde viene atrás? Bueno, tenemos que devolvernos para poder entender Mateo 24:7. La pelea es familiar. El tropel es familiar. No es ni con la religión católica, no es con los testigos de Jehová, no es con los cristianos. Para que lo tengamos claros, y no es la restauración unos contra otros. Y lo vamos a ver. Entonces se levantará nación contra nación, reino contra reino. Un texto antiguo dice, porque se levantarán los que odian al pueblo de Israel, a los escogidos del pueblo de Israel, y les harán guerra. Esos son los árabes y musulmanes. Esos son los árabes y musulmanes. Dice, ¿esos serán quién? Los árabes y los musulmanes. Y el 30, entonces vendrá el Melquisedec. Entonces vendrá el Melquisedec sobre las nubes con poder y con gran ¿qué? Gloria. Otra conexión de Shen en hebreo significa Hashem. Hashem. Otro de los tantos nombres de Yahweh, otro de los tantos atributos de Yahweh. No es una cualidad. Otra conexión, el Salmo 2. Este es un Salmo Melquisedec y lo vamos a leer del 1 al 4. Entonces nos damos cuenta que cuando nos dicen el Mateo 24, que dice que se levantará nación contra nación, aquí estamos viendo que el texto no está bien interpretado. Entonces, dése cuenta que cuando Yahshua, la noche que iba a ser entregado, dice que dio a los discípulos para tomar pan y vino. Y él dijo, este es mi cuerpo que será derramado por ustedes y la sangre. ¿Qué estaba él dando a entender con ese paso? Que ellos tenían que empezar a llevar ¿qué? Paz. A proclamar las buenas nuevas de salvación.
Porque ¿cómo está el mundo en este momento? En guerras. ¿Cuál es la tarea según de nosotros, según el orden de Melquisedec? Ir a predicar y llevar shalom donde hay ¿qué? Guerra. Y sabemos que donde hay guerra hay demonios. Por eso necesitamos la unción de Melquisedec. Porque los levitas no tenían esa facultad para poder hacer eso. Porque cuando vino Yeshua y empezó su ministerio, dice que el templo de Herodes, Herodiano, estaba lleno de demonios. Por eso él no pudo entrar a ejecutar milagros allá. Por eso Juan el Inmersor no pudo cumplir su ministerio allá, sino él lo tuvo que cumplir en el desierto y él era sumo sacerdote. Juan el Inmersor era el sumo sacerdote y eso lo vamos a mirar también. Otra conexión en el Salmo 2 dice que este es un Salmo Melquisedec y empieza así. ¿Por qué se enfurecen los Goyim y las naciones imaginan cosas vanas? ¿Por qué se enfurecen los Goyim y las naciones imaginan cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantaron. Yo quiero que pongan mucha atención con este capítulo. Los reyes de la tierra se levantaron, los soberanos se reúnen juntos contra Yahweh y su Masía. O sea, aquí la guerra de las naciones no es solamente contra Yeshua, sino contra el que lo envió. Yahweh fue el que envió a su hijo. Entonces cualquiera pensará que lo que le hicieron a Yeshua fue solo a Yeshua. Eso lo hicieron fue directo hacia el Padre. Si miramos, la guerra no es solo contra Yeshua, sino es una guerra directa contra el Padre. Los reyes de la tierra se levantaron. Los soberanos se reúnen juntos contra Yahweh y su Mashiach. Ellos gritan: rompamos sus grilletes y echemos de nosotros su yugo. El que mora, verso 4, el que mora en el cielo se ríe con desprecio. Yahweh se burlará de ellos. Hasta ahí dice así. Y vamos a mirar la interpretación. Dice, explicación: rompamos ligaduras y yugo. ¿Qué significa? Rompamos entre nosotros las tradiciones de nuestros padres. Rompamos la secuencia Melquisedec. Eso están tramando ellos. Rompamos la secuencia Melquisedec. Rompamos la secuencia Melquisedec. La línea que había sido. Rompamos la secuencia Melquisedec. La línea que había sido establecida y puesta en orden. Un orden, una dibrat, una palabra hablada. Tú sabes, la línea de Adán, etcétera, hasta Noé. La palabra hebrea para cadenas es Mouser. Mouser. Que viene de la palabra hebrea Yasak. ¿Qué significa? Rompamos las costumbres que han sido establecidas y enseñadas a través de las generaciones. Eso es lo que hemos hecho. Hemos sido llamados a romper las tradiciones, las cuales nos han enseñado y se han mezclado en nuestras generaciones. Y parte de esa orden, Melquisedec, es que usted debe hacer guerra en contra de esas generaciones que lo tratan de hacer esclavo a las doctrinas y tradiciones de hombre. Eso es lo que tenemos que hacer como comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y a través de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Lo interesante es que hay dos tipos de cadenas y ataduras. Cuando se acuerdan de la Biblia, cuando dicen que un cordel de tres hilos, jamás se rompe. Y vamos a mirar aquí este comentario. ¿Por qué se quieren ir las naciones en contra de Yahweh? ¿Por qué quieren romper las tradiciones que Yahweh estableció? Y no debemos romper esas tradiciones, deberes y mandamientos o preceptos. Si el Salmo 2 está explicando lo que pasó en Génesis 14, mírenlo, este Salmo 2 va muy conectado con Génesis 14. Entonces, ¿cómo Abraham hizo shalom con Melquisedec? En los próximos versículos de la Escritura, ¿qué promesa se hace a Abraham? Monarquía, tierra, una promesa a Melquisedec para su descendencia, porque le pagó Leví un diezmo a Melquisedec. Acuérdense que Abraham prácticamente también representaba en ese momento Leví, aunque no había sido nombrado. Pero había una palabra, una dibra. ¿Sí? Tal vez uno diga, pero es que, ¿dónde dice que él era Leví? Pero él en ese momento ofició el servicio levita de un diezmo. ¿Sí? Estaba hablando de algo futuro que iba a suceder. Un diezmo Melquisedec a través de Abraham. Eso nos lo enseña el libro de Hebreos y lo vamos a ver ahorita más adelante, pero también seguimos con otro comentario en Daniel 9:26 y dice así: y después de las 60 semanas, 62 semanas, el ungido será muerto
y nada tendrá. Y el pueblo príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como avenida de aguas, hasta que el fin de la guerra sea talada con asolamiento. Cuando se escribió esta profecía, se escribió 483 años atrás. Años desde que se dio el decreto, el Mesías, el ungido, el Melquisedec. Entonces, si nos movemos 483 años atrás, el decreto cae justo durante la muerte del Mashiach. Durante la muerte del Mashiach. Entonces, ¿qué nos enseña este Salmo Mesiánico 2? Con la muerte del Mesías, Él vino a establecer que, a renovar lo que se había perdido, porque se habían roto ligaduras. ¿Se acuerdan? Se habían roto ligaduras. Dice que la pluma mentirosa de los escribas empezaron a escribir cosas para desviar al pueblo. Y en ese momento, como se ministraba en el altar, habían levitas, pero dice que ellos eran tan débiles y tan de corta vida que tenían que estar constantemente preparando levitas, pero dice que la naturaleza de ellos era tan débil que aún ellos no podían aún guardar el llamamiento que Dios les había establecido. Entonces era necesario levantar al Melquisedec para que viniera y renovara lo que se había perdido y a la vez volver a ¿qué? A entretejer lo que se había separado. Y entonces Daniel 9:26 está dando la profecía de 483 años atrás, donde dice que cae justo durante la muerte del Mesías, pero tú tienes que ser un cohen antes de que puedas ofrecer un sacrificio. Entonces, Yahshua, para poder ofrecer sacrificio, tenía que ser ¿qué? Un sacerdote, porque si no, no podía ofrecerlo. Y eso lo vamos a ver. O sea, quiere decir que si él no hubiera dado los pasos de obediencia, ¿hubiera podido ofrecer sacrificio? Absolutamente no. Y eso también lo vamos a ver. Ofrecer un sacrificio de Yahshua, solo después de que el sacrificio sea totalmente consumido, él se podrá sentar. Estoy haciendo un comentario. Él se podrá sentar, se queda en pie, tiene que esperar hasta que todo se haya cumplido. Y un claro ejemplo, los profetas llevaban un mensaje divino, los sacerdotes tienen un altar y un sacrificio, y un reino tiene que tener un rey. Entonces, si Yahshua es el rey Melquisedec, del cual estamos analizando, y es relevante para nosotros, hoy entonces tiene que haber una secuencia perfecta la cual nos revela este gran misterio. Y eso está en Mateo 1 y 2. No lo vamos a leer, pero ahí está escrito. Establece que Yahshua es un rey, ¿cierto? Lo primero que se habla es que Yahshua es un rey, pero no se habla de que es un sacerdote hasta ese momento. Entonces el papel del sacerdocio, diga pues, entonces el papel del sacerdocio se pasa a la próxima generación a través de la purificación. El sacerdocio se pasa a través de una misbat, el rito de inmersión, el mantel del sacerdocio. Debe ser entregado a través de la inmersión. Y vamos a mirar dónde fue esa transferencia. Y ocurrió porque el libro de Hebreos dice que hubo una transferencia. ¿En dónde hubo esa transferencia? En el río Jordán, en el río Jardén. Es un punto geográfico de cambio. El Jardén es un punto geográfico de cambio. Recuerden, principados y demonios estudian la genealogía de tus generaciones y operan geográficamente. Y va a haber un cambio. Y Yahshua va a entrar a una nueva dimensión. Dimensión donde va a hacer guerra con entidades. Pero primero tiene que haber una transferencia. ¿Y eso dónde está? Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el nacido, el rey de los judíos? ¿Dónde está el nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces Yahshua tiene que cumplir toda justicia a través de un legítimo y sumo sacerdote. Pregunta, ¿era Caifás un legítimo sacerdote cuando vino Yahshua? No, él era un usurpador. Y acuérdense que el templo en ese momento, ¿cómo estaba? Lleno de demonios. Y acuérdense que él tenía un familiar, un suegro que se llamaba Anás, que fue el que se encargó de cierta manera como ser el instrumento para que el otro ejerciera ese servicio de sumo sacerdocio. Entonces Yahshua tiene que cumplir toda justicia a través de un legítimo sumo sacerdote. Pregunta, ¿era Caifás un sumo sacerdote? Pero Juan era linaje de Aarón, ambos. Sus padres caminaban en justicia. Eran linaje de Abadías, mire, eran linaje de Abadías. O sea, este Zacarías
venía escrito también en una genealogía de secuencia. Lo que les acabé de nombrar ahorita, del orden de las 24 órdenes, él venía hasta ahí cumpliendo toda esa línea. Él venía cumpliendo toda esa línea, Zacarías, para que no se les vaya a olvidar. Era Caifás un legítimo sumo sacerdote, pero Juan era linaje de Aarón. Ambos sus padres caminaban en justicia, eran linaje de Abadías. Por eso Juan el Inmersor, sumo sacerdote legal, Juan el Inmersor, sumo sacerdote legal. ¿Por qué entonces no estaba en el templo? Y ya lo acabamos de hablar, porque el templo ¿cómo estaba? Estaba corrompido, era un herodiano, estaba lleno de demonios, había abominación, estaba lleno de demonios. Por eso Juan se fue para el desierto. Juan 3, 13, 17. Y ustedes analizan que cuando empezamos a leer todos los escritos y todo lo que sucedía alrededor de la vida del maestro Yeshua, siempre nos dimos cuenta que los fariseos siempre estuvieron ahí para señalarlo, para juzgarlo, para cuestionarlo por qué él hacía esos milagros. Porque desafortunadamente aún lo que ellos hacían tenía que pasar por un rito. Todo tenía que pasar por un rito. Miren este punto tan tremendo. Todo lo que hacían los líderes religiosos, todo tenía que pasar por un rito. Y viene este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y le decía a los paralíticos: a ti te digo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y ellos decían: ¿cómo este tiene autoridad para perdonar pecados? ¿Cómo este tiene autoridad para perdonar pecados? A las prostitutas perdonaba, a los paralíticos los sanaba, también los perdonaba. Dice que hizo hasta resurrección de muertos. Entonces eso en la mente de ellos no cabía. ¿Sabe por qué? Porque la mente de ellos estaba encerrada en un lugar y en un templo. Y una mente cerrada nunca va a ejercer milagros, hermano. Y no va a crecer espiritualmente, nunca. Por eso cuando usted se queda en el solo servicio levíticos, la mente de ellos estaba embotada, cerrada. Y dice la escritura que cuando Yeshua vino, dice que el pueblo de Israel andaba como ovejas sin pastor. Todos ellos andaban descarriados. Y vino Yeshua y vino a poner ¿qué? Y a establecer un nuevo pacto, un nuevo orden sin abolir la Torah. Ojo, mucho cuidado. Él lo que vino a ¿qué? A renovar fue la ley sacrificial, los sacrificios. Por eso en Mateo 5:17 dice que él no vino a abolir la ley sino a completarla. Entonces, para que lo entendamos, ¿a completar qué? La debilidad que según el orden levítico no podía hacer. Porque ellos no podían. Y esto es bonito porque dice que cuando hubo esa transferencia en el Jardín, en el Jordán, dice que sobre ese Melquisedec, mire, ojo con este puntico, dice que sobre este Melquisedec vino la unción y el poder del Ruach HaKodesh. ¿Qué sucede cuando nosotros nos bautizamos? Estamos haciendo la ¿qué? La misbah. Estamos entrando a ser parte, no sé, este punto es bien delicado y esto es para gente madura, no para inmaduros. Dice que cuando nos bautizamos creemos en Yeshua, ¿cierto? Como nuestro Adón y Salvador. En ese momento cuando estamos haciendo el rito, pero no es un rito, es una inmersión, ya no es Levíticos, que en el Levíticos era un rito, un bañado de agua, ellos se hacían un lavado de purificación, que eso para ellos era como un bautismo. Cuando nosotros entramos al agua, como Yahshua entró al Jardín, dice que en ese momento, para nosotros, según lo que pasó en Yahshua, inmediatamente nosotros somos preparados, equipados, para empezar a hacer guerra frontal a los principados y a las huestes de maldad. Por eso hay gente que se bautiza y a los 2 meses vuelve atrás. Uno dice: Dios mío, lo que hizo fue terrible. Entonces, esto nos da a entender que cuando somos bautizados a través de Yahshua, inmediatamente Yahshua entra como santuario sobre nosotros. Pero resulta que ese santuario necesita un sumo sacerdote y ese es Yahshua HaMashiach. Entonces, ya hay un santuario, ya hay un sumo sacerdote, ya está preparado para que descienda la gloria ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando desciende la gloria de Dios, el punto importante aquí es: ¿para qué somos llenos de todo lo que dice la Escritura? ¿Para seguir viviendo igual? Por eso, por un momento yo quiero que analice y piense.
¿No es lógico que hasta lo que estamos leyendo ahorita y lo que leíamos hace 8 días, y tal vez lo que usted ha leído en todos los textos de milagros, pero ya lo estamos comprendiendo mayormente, la pregunta es, ¿por qué no hacemos lo que Yahshua hacía? ¿Por qué no hacemos lo que los discípulos hacían? ¿Será que la conversión de nosotros fue una conversión ilegítima y no lo creímos cuando entramos al agua? ¿Será que la fe de nosotros no ha sido verdaderamente afianzada al autor y consumador? Se lo dejo para que lo piense. Mateo 3, 13, 17. Entonces Yahshua vino al Galil, al Jardín, para ser sumergido por Johanán. Pero Johanán trataba de impedírselo. Mire, el sumo sacerdote le estaba impidiéndoselo, diciendo, yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Sin embargo, Yahshua le respondió, permítemelo ahora. De esta forma, porque tenía que haber una transferencia. Acuérdese que había una dibra, una secuencia. Sin embargo, Yahshua le respondió, permítemelo ahora. De esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir ¿qué? La Torah. Entonces Johanán el inmersor se lo permitió. Tan pronto como Yahshua sumergió, salió fuera del agua. En ese momento, ¿qué dice? Se abrieron los cielos y vio a quién, al Rúa de Yahweh que descendía en forma de, pero aquí no es paloma sino como una figura, como una sombra, porque por eso es que la gente dice que hoy en día cogen eso una paloma. No, eso no fue así, porque si hubiera sido una paloma literalmente dice una paloma, una figura, ¿sí? Y como la gloria de Dios se manifestó tanto tal vez ellos lo dijeron, parece como una paloma abriendo sus alas, pero no era una paloma, era la gloria de Yahweh descendiendo ¿sobre quién? Sobre Yahshua. Y una ala del cielo dijo, verso 17 del capítulo 3 de Mateo, este es mi hijo, a quien amo, con él estoy muy complacido. Entonces él entró al agua como rey. ¿Cómo entró Yahshua al agua? Y salió del agua como un Melquisedec. Porque hubo una ¿qué? Transferencia. Si Juan el inmersor no hubiera hecho eso, él no hubiera sido el sumo sacerdote. No hubiera habido una transferencia. Por eso es bonito cuando dice, pero Johanán trataba de impedírselo. O sea, como que no lo entendía. Como que él por un momento no lo entendía y Yahshua le dijo, no es necesario. Porque tiene que haber ¿qué? Una transferencia. Este es mi hijo, a quien amo, con él estoy complacido. Entonces él entró al agua como rey y salió como un Melquisedec, rey de justicia. Aquí fue la transferencia de poder, unción, de la cual y yo usted somos herederos. Pregunta, si eso pasó con Yahshua y Yahshua nos dio como el título, Yahweh le dijo, déles el título de reyes y sacerdotes. La pregunta es, ¿eso se tiene que establecer ahora o en los nuevos cielos y nueva tierra? ¿Usted lo cree? Esa palabra pesa. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les di hace 8 días? De un gran predicador que iba en el avión y en ese mismo avión venía un embajador de X país. Llega la azafata y se le acerca a este predicador, pero ella no sabía. Y le dice, no, es que en el avión viene el embajador tal, fulanito tal. Y llega este predicador y le dice, yo soy embajador, en sus palabras cristianas, yo soy embajador de Jesús para todas las naciones. La azafata volteó y se rió y no le paró bolas. Ahora miremos aquí, dice, ¿ustedes son qué? Reyes y sacerdotes. Que a veces pareciera que ninguno se lo creyera. Bueno, porque es que uno ve gente, miren, yo voy a hacer un alto. Esa gente que dice es que estoy derrotado, es que yo no puedo, es que mi vida, es que pobrecito de mí. Somos expertos en sacar palabras para darnos duro. Es que yo no sirvo, yo no sé para qué, yo no sé ni para qué Dios me llamó. Yo estoy esperando una confirmación de Dios, aquí te la estoy dando hoy. Es que yo no sé,
Venga, le hago una pregunta. ¿Usted se bautizó? Sí, yo me bauticé, pero es que me metieron en el agua, sentí frío, pero no más, porque no entendió. No entendió la transición espiritual y secuencial. No la entendió. Por eso mucha gente se bautiza y su vida sigue siendo igual, o sea, no cambia, no pasa nada, no hay milagros, no hay unción, no hay palabra de autoridad, no sé qué quiero hacer hoy quiero estar aquí, mañana quiero estar allá, no sé, mi vida, y a la final no sucede nada en su vida, porque su vida no está llena de ¿qué? Del Rúa. Su vida no está llena de Yahshua. Usted no se preparó para hacer un santuario, usted no se preparó para que la gloria de Dios reposara sobre usted, hermano. Por eso dice que la lucha contra el espíritu y en la carne según Gálatas. Porque es tanta la lucha de esa persona que la carne no permite que el Rúa opere. Por eso hay gente que lleva 10, 12, 15 años, 20, hasta 30 años. Y uno los mira y uno dice ¿cuántos años lleva? 30 y llega uno de 2, 3 años en la fe. ¿Se cree todo esto en fe? Y lo ve uno haciendo unas cosas, hermano, que el que lleva 30 años lo que hace es llenarse de envidia. Porque eso es lo mínimo. Se llenan de envidia. ¿Será que la gloria de Dios está sobre esa persona? En ningún momento, hermano. Dice que entró al agua como rey y salió como un Melquisedec, rey de justicia. Aquí fue la transferencia de poder y unción, la cual usted y yo somos herederos. Tenía que cumplir toda justicia y tenía que ser a través del sacerdocio, por el linaje de Aarón, por el legítimo de Yahweh, el ungido, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, Juan. Agua y fuego. Mire, ¿en qué fue bautizado? Agua y fuego de Yahweh. Y vamos a pensar, ¿eso mismo no ocurrió en el Sinaí? ¿Que descendió qué? Fuego sobre el monte de Sinaí. Quiere decir, cuando desciende el fuego, mire, este es un punto para que lo paremos también, según el orden de Melquisedec. Cuando yo me estoy bautizando en agua, parece literalmente agua, sí, porque es agua. Pero lo que está haciendo Yahshua es mucho mayor, porque el bautismo en aguas es bautismo en fuego. Son dos bautismos. Dice que Juan el Inmersor bautizaba en agua para arrepentimiento, pero él dijo que iba a venir alguien que iba a bautizar ¿en quién? ¿Y ese era quién? Yahshua. Entonces nuestro cuerpo, escúcheme bien porque estamos hablando de un templo. Nuestro cuerpo cuando se bautiza o cuando entramos al agua es en agua, pero a la vez está sucediendo que está descendiendo. Entonces la pregunta es, ¿para qué desciende el fuego en ese momento? Según el orden de Melquisedec. Dice que lo mismo que ocurrió en el Sinaí, sobre el monte de Sinaí, quiere decir que estoy quemando de ustedes sus tradiciones, doctrinas de hombres egipcias, grecorromanas. El fuego quema por completo la vida antigua, mientras que el agua te da la vida nueva. Entonces Yahshua recibe la transferencia a través del sumo sacerdote legítimo, pero Yahshua tenía que lidiar con Caifás, con el corrupto, y vamos a ver cómo va a lidiar con este asunto a través de la Torá, porque en ese momento Yahshua se estableció como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, pero también había un impostor que se llamaba Caifás, ¿sí? Pero resulta que Caifás, a través de las palabras que vamos a ver ahorita y a través de una secuencia de reglas y leyes, vamos a ver que aún sin él poderlo entenderlo, Yahweh utilizó la boca de él para hacerle también el nombramiento como sumo sacerdote o Cohen Gadol. Levítico 5:1. Dile, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Levítico 10:6. Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar sus hijos: no descubráis vuestra cabeza, y subráyelo, no rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no ¿qué? Mueran. Subraye ese punto, conciso B. Ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no ¿qué? Mueran. Y se levante la ira sobre toda la congregación. Éxodo 28:32. Y en medio de él, está hablando de las características del sacerdote, y en medio de él por arriba habrá una cobertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselé,
para que no se rompa. O sea, aquí había una seguridad en el pectoral para que no se ¿qué? Rompa. Bueno. Mateo 26, 57, 65. Dice que los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote, ¿quién? Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio. ¿Estaban qué? Infringiendo Levítico 5:1. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yahshua. Pero ¿sabe qué es lo triste? Dice aquí que para entregarle a muerte. Se suponía que ellos eran los que guardaban la Torah. Y viene otra pregunta, si eran los que guardaban la Torah, ¿cómo estaba la élite religiosa en ese entonces? Podrida y llena de demonios. Y lo más triste que ¿quién era el que se encargaba de administrar el templo? Caifás. Y ya sabemos que el corazón de Caifás, ¿cómo estaba? Podrido también. Los principales sacerdotes, estoy en el versículo 58, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Pero al fin. ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Yeshua dijo la verdad? Sí la dijo. ¿Usted se acuerda cuando los discípulos le decían, maestro, rabí, mira esa hermosura de templo, mira mira la magnitud, mira el orgullo, etcétera? Y él se quedó mirando y dijo, ¿qué fue lo que él dijo? No quedará piedra sobre piedra. Primero dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y a él le dijeron, derriba este templo y yo lo levanto en 3 días. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Quién le estaba hablando a Yeshua? Caifás. No respondes nada que testifican estos contra ti. Aquí viene en el siguiente. Es tremendo este texto. Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote hizo un juramento por el Dios viviente, que nos digas que si tú eres el Mesías. ¿Él hizo qué? Un juramento. El Hijo del Altísimo. Y Yeshua le dijo, ¿tú lo has? ¿Es que confirmó el juramento a través de lo que dijo él? Sí. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Ben-Adán sentado a la diestra del poder de Yahweh y viniendo en las nubes del cielo. Este versículo se conecta con el Salmo 110, verso 1. Y volvámoslo a leer. Con la interpretación, no con la Valera. ¿Cómo se los di? A ver. Este se conecta con el Salmo 110. ¿Qué decía? Yahweh. No, el 2 era el mesiánico. Yahweh le dijo a Yahweh Yeshua, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Entonces aquí con este texto dice Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Yahweh, del poder de Yahweh, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras, rompió otra ley. ¿Sí ve que él se mató solito? Rompió la ley porque él nunca fue llamado, él fue un usurpador. ¿Él era qué? Un usurpador. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo, ¿os habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofetearon. ¿A quién? A Melquisedec, al que había hecho ofrenda de paz con Abraham. Ahora sí estamos entendiendo. ¿Qué vino a traer Yeshua en ese momento con todo este acontecimiento?
Cuando fue confirmado según el orden de Melquisedec, él tenía que volver a traer nuevamente paz para confirmar lo que se había perdido a través de las líneas de Abraham. Por eso ese Salmo 2 donde dice rompamos, ¿sí? ¿Qué sucedió a través de los tiempos? Con muchos falsos profetas, los escribas de la pluma mentirosa. Ellos empezaron a romper lo que en un principio el Eterno había establecido. Hoy en día, si miramos, todo esto está. Muchas religiones, muchas creencias. El Islam ha tomado fuerza. Todos contra todos. Entonces cuando Yahshua vuelva por segunda vez, ¿qué viene a traer? Viene a traer paz, pero para sus escogidos. Por eso cada 8 días, cuando celebramos Shabbat, este punto ahora sí para que usted lo entienda, que el Shabbat no es solamente comer pan y vino, y no, esto es muy importante. Mire, eso está por encima de cualquier cosa, el pan y el vino, y Yahshua es el Shabbat. Entonces, cuando estamos tomando el pan y el vino, estamos haciendo y proclamando algo muy parecido a lo que hizo Abraham. Nos sentamos a la mesa, celebramos el Shabbat, comemos el pan, tomamos el vino, que significa redención, perdón, bendición, paz, bienestar, gozo, descanso y vida eterna. Porque nosotros que estamos celebrando con el Shabbat, vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, bueno, sí, para los malos de pronto van a decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cada viernes o cada Shabbat, cuando yo me reúno con mi familia, estamos haciendo a través del pan y el vino, estamos haciendo como esa ofrenda de chalón. Señor, toda esta semana fue una semana dura, fue una semana de batalla, fue una semana, Señor, donde sucedieron muchas cosas, pero hoy como día Shabbat y como templo del Dios viviente, ahora sí estamos entendiendo, como templo del Dios viviente según el orden de Melquisedec, como ya no somos, ya la gloria de Dios no reposa en 4 paredes cerradas, sino ya reposa en nosotros, estamos ofreciendo ofrenda de Shalom. ¿Y cómo somos nosotros? Somos los sacerdotes que nos acercamos al sumo sacerdote que es Yahshua, entramos al santuario y el santuario habita dentro de nosotros. Luego inmediatamente con todo ese acontecimiento que sucede en el Shabbat, desciende la gloria de Dios. Sabemos que Él reposa, pero desciende la gloria. Una cosa es el poder y otra cosa es la gloria, hermano. Una cosa es poder para usted sostenerse y otra cosa es gloria para enfrentar, como lo hizo Yahshua. Dice que toda la gloria del Padre descendió sobre Él, porque Él no tuvo guerra con uno, Él tuvo guerra fue con todos los principados, potestades y demonios de maldad. Entonces, si eso lo pasamos hacia la vida de nosotros, pues hombre, el punto es cómo tenemos que caminar. Pero más allá, vamos más allá. Más allá, ejecutar ¿qué? Milagros. Nosotros tenemos que ejecutar milagros, hermano. Usted tiene que ser una persona que se active en los milagros. De pronto dice la Escritura que Él imparte los dones como quiere, pero algo que también tenemos que entender, que cuando usted tiene la fe para creer lo que Yahshua dijo, y Yahshua dijo y cosas mayores harán, quiere decir ustedes van a testificar mucho, porque Él solo testificó en ese momento en físico para Jerusalén, pero en espíritu ya para toda la tierra. ¿A través de quiénes? De nosotros. ¿Sí? De nosotros. Bueno, diciendo profetizamos Cristo o Yahshua. ¿Quién es el que te golpeó? Entonces volvemos al Salmo 110:4. Salmo 110:4 dice, juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yahweh está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Acuérdense del verso 1 del Salmo, dice, Yahweh, a Yahweh Yahshua, siéntate a la diestra de Yahweh. Pregunta, ¿quién podía oficiar el oficio si no había ningún sacerdote próximo sacrificio que iba a ir sobre el altar? Era Yahshua oficiando su propio sacrificio. Porque Caifás quedó anulado y fuera por lo que hizo contra la misma ley de la Torá. Total que ya no puede. Y oficiar el sacrificio, Hebreos 7:20 dice que un mejor sumo sacerdote. Entonces vamos a mirar, bueno, ¿cómo iba a ofrecer Yahshua su mismo sacrificio si se necesitaba un sumo sacerdote?
Ya él era sumo sacerdote después del bautismo. Pero se necesitaba una palabra de juramento para darle la autoridad según el orden secuencial. Una dibrá. Ya no por el lado de la genealogía, porque esta orden era por encima de la ley de Levíticos. ¿Sí me hago explicar? ¿Sí lo han entendido? O sea, Yahshua saltó sobre la ley por la debilidad de ellos, sin abolir la ley. Ojo con ese punto. Bueno, entonces se necesitaba un juramento. Entonces, ¿quién iba a hacer el juramento para decir, él es sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque eso no lo hizo Juan. Juan lo que hizo fue un paso de obediencia para hacer una transferencia. Pero necesitamos un juramento, porque para los sacerdotes se necesitaba un juramento. Y eso está en Hebreos 7:20, dice, además Yahweh juró que tendríamos un sacerdote diferente. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin Dios. Jurará nada. En cambio, en el caso de Mashiach, Yahweh mismo hizo un juramento, pues en la Biblia dice, Yahweh juró, tú eres sacerdote para siempre y Yahweh no cambia. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue el que le hizo el llamado al mismo Yahshua? El mismo Padre. Yahweh llamó a Yahweh Yahshua según el orden de Melquisedec. Por eso Yahshua nos asegura que ahora tenemos con el Eterno un pacto mejor. ¿Un pacto qué? Mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes, ¿cierto? Pero ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Yahshua no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Yahshua puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser un Ejad del Eterno. Ahí dice amigos, pero es un Ejad. Pues vive eternamente y siempre está pidiendo al Altísimo por ellos. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Bueno, entonces ya estamos entendiendo para nuestra vida quiénes somos. Ya nos vamos conectando. ¿Quién pide por nosotros? ¿Quién hizo el juramento para que Yahshua fuera según el orden de Melquisedec? ¿Yahshua qué hace cuando habita en la vida de nosotros? Nos hace santos, intercede por nosotros. ¿Qué más hace? Según usted, ¿qué ha entendido usted en su vida? ¿Qué hace? Bueno, todo eso que usted está diciendo. Entonces viene el Padre y ¿qué dice? Y confirma. Miren este punto, cuando Yahweh confirma a través de su Ruach HaKodesh, dice que esas son ese es el sello de las arras. Las arras, ¿sabe qué es eso? Arras, algo incondicional que nadie se lo puede quitar. Por eso en la carta a Romanos dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni fuente, ni tempestad nos apartará del amor de Yahweh. Porque ya usted está sellado, ya usted, o sea, usted es un templo indestructible físicamente. ¿Sí me entiende? ¿Usted es un templo cómo? Por eso dijo Yahshua, no temas por lo que matan la carne, teme por el que da la vida, el alma. ¿Cómo terminaron todos los discípulos en la obra? ¿Cómo terminaron todos los grandes hombres de Dios? ¿Cómo terminaron todos los mártires? Físicamente los mataron, pero su alma estuvo siempre preservada para él. Y hoy en día, ¿por qué es que se preocupa más la gente? ¿Por el alma o por el cuerpo? Sí, hoy en día todo es diferente. Hoy en día la gente se preocupa por las cirugías, por todo, y por aún pastoras o pastores o lo que sea. Se preocupa más por su apariencia que por tener su alma limpia. Como hablamos en un principio, Melquisedec es una purificación interna. Él me purifica a mí internamente. Según la ley de Levíticos, era una limpieza externa. Ahora yo quiero darles a entender un punto. ¿Será que? Bueno, este punto es tremendo porque esto derriba muchas cosas. Para yo decir que soy pueblo de Israel, ¿tengo que vestirme como se vestían ellos? No, aquí vienen los puntos porque eso sí. ¿Y por qué entonces en los videos vemos a toda esa gente disfrazada? ¿Por qué se ponen un talí en la cabeza? ¿Por qué se ponen una equipa? ¿Por qué se circuncidan si el mismo Yahshua dijo que Él lo hizo todo? Él es nuestra circuncisión según el orden. ¿Será que esa gente se quedó como en la ley de Levítico?
Se quedaron en leyes, rituales, porque si usted va a mirar los videos de ellos, ponen sal, ponen agua, ponen una infinidad de cosas en esa mesa que yo digo, por Dios, ¿qué es todo eso que sale en ese video? Y Yahshua nos está ofreciendo ¿un mejor qué? Mejor sacerdocio. Entonces la pregunta es, ¿quiénes están mal? ¿Los que salen con ojos disfraces o nosotros? Los que están disfrazados, hermano. Porque cuando yo la tengo clara, porque esto es para todas las naciones de la tierra, de extremo a extremo, de norte a sur y de oriente a occidente. Si yo recibo a Yahshua, que es un mejor sacerdocio, y hago todo lo que Él me dice, hermanos, los milagros tienen que verse. Por eso esa gente que está entrando a la restauración se quedaron en ritos. Ritos y purificación, y son reuniones muertas, hermano. Son reuniones muertas, y lo digo con autoridad, son reuniones muertas, hermano. Usted ve esa pobre gente muerta y los hombres allá a un lado, las pobres mujeres para arrumadas en otro lado. Y digo, ¿y eso cómo es? Y el Espíritu Santo es para todos y lo dio en la misma medida. Según el orden de Melquisedec, con un mejor pacto, ¿solo fue para los hombres? ¿Sí o no? Y si yo les dijera a ustedes que sí, ¿por qué me van a decir que no? Porque dice la Escritura que según el orden de Melquisedec, Él no hace acepción. ¿Sí ve? ¿Las mujeres pueden ministrar en milagros, sanidad y prodigios? Pero hay gente que dice por ahí que no, que la mujer se tiene que sentar y tener la ropa lavada en la casa. Eso dicen por ahí, no sé. Pero aquí con esto estamos aprendiendo y se están viniendo argumentos al piso. Además, Yahweh juró que tendríamos un sacerdocio diferente a los otros sacerdotes, fueron nombrados, pero este fue nombrado y dado por juramento a través de Yahweh. Dice que Yahshua es el jefe de los sacerdotes. Yahshua, estoy en Hebreos 7, 26. Dice que Yahshua es el jefe. Lo estoy leyendo en una versión actual. En el video suyo está saliendo en la Kadosh. Yahshua es el jefe de los sacerdotes que necesitamos, pues es santo, en él no hay maldad y nunca ha pecado. Yahweh lo apartó de los pecadores, lo hizo subir a los chamayín y lo puso en un lugar más importante de todos. Yahshua no es como los otros sacerdotes, que todos los días tenían que matar animales. Miren lo que hacían antes. Tenían que matar animales para ofrecérselos al Eterno, pedirle perdón por sus propios pecados. Luego que tiene que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Pero al contrario, cuando Yahshua murió por nuestros pecados, ofreció su vida. ¿Una qué? Una sola vez y para siempre. A los sacerdotes, pues por la ley de Moisés, les resultaba difícil obedecer al Eterno en todo. Mire, este punto es tremendo. Vuelvo y lo leo. A los sacerdotes puestos por la ley de Moisés, les resultaba que difícil obedecer al Eterno en todo. Pero después de darnos su ley, Yahweh juró que nos daría como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, a su hijo, a quien él hizo perfecto. ¿Para qué? Para siempre. Entonces, dése cuenta cómo era antiguamente según el rito levítico. Todos los días tenían que estar haciendo ¿qué? Por los pecados de él, por los pecados de lo que él, por los pecados de los vecinos, por los pecados de todo el mundo irremundo. Pero dice que aún ni ellos pudieron completar muchas cosas. Y ahí es donde viene mi pensamiento. Entonces, ¿por qué nosotros cavilamos tanto? Vuelve otra vez, mire, es que por eso dice que cuánto ellos hubieran anhelado. Cuánto ellos hubieran anhelado estar viviendo el tiempo nosotros. Y a veces nosotros decimos, ay, cuánto chévere no volver atrás. Porque no falta el que vuelve a la ley de Levítico. Rito, purificación, circuncisión, disfraz. Y uno dice, pero no hay nada. ¿Me estoy haciendo explicar para no malinterpretar las cosas? Bueno. Salmo 119, 23, 24. Dice que cuando los soldados hubieron colgado a Yahshua del madero,
Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. A cada soldado una parte. Salmo 19, 23, 24. Esta es una profecía. Dice que los soldados hubieron colgado a Yeshua del madero, tomaron sus vestidos. Lucas 7, 28. Sí, Lucas 7, 28. ¿Ya? Bueno. Ahora sí, Lucas 7, 28. Dice que cuando los soldados hubieron colgado a Yeshua del madero, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes a cada soldado, una parte. Y la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿De quién será para que se cumpliera la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos, y sobre mis vestiduras echaron suertes? Y los soldados ciertamente hicieron esto. Entonces miramos que en Lucas 7:28, una transferencia de reinos. Dice, porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor que el profeta Juan el Bautista, mas el pequeño, miren lo que dice aquí, conciso B, mas el pequeño en el reino del Eterno es mayor que él. Yahshua, el Mesías, el Melquisedec, Yahshua, el Mesías, el Melquisedec. Entonces Yahshua cumplió toda la ley según el orden de Melquisedec. Entonces, para ir pensando, ir terminando, porque hay una tercera parte, falta una tercera parte que es con los países árabes. La pregunta es, Yahshua se reunió con Abraham, ¿sí? Había una disputa entre hermanos, entre familias, entre parientes. Kedorlaomer con Arfaxad, que era de la descendencia de Abraham. Dice que hubo una guerra, entonces vino este Melquisedec, se presentó Abraham con el diezmo. Sabemos que eso es profecía. Yeshua, Yod, número 10, Job, ofreció un diezmo como ofrenda de paz. Dice que él preparó, Cohen Gadol, preparó una ofrenda de paz y vino, que significaba redención y paz, porque es necesario que cuando Yeshua vuelva, viene a traer ¿qué? Paz, pero viene a traer paz sobre sus escogidos y viene a traer guerra para los que hicieron guerra contra Yahweh. Viene a traer paz, pero también viene a traer ¿qué? Guerra. Por eso dice la escritura que por él somos todos ¿qué? Somos muertos por causa del evangelio, por causa de llevar la palabra del Eterno. Entonces, hasta ahí ya entendieron. ¿Lo entendieron hoy? ¿Lo comprendieron? ¿Y quién no comprendió? Bueno. Bueno, en Yahshua, dice que en Yahshua habrá un pacto sacerdotal, pero sin generaciones. ¿Estamos acá? Dice que en Yahshua habrá un pacto sacerdotal, pero sin genealogías. Después de que Yahshua lo hizo todo en el madero, ya no se venía haciendo como se hablaba antes, que se escribía según el orden de abadías, no. Ahora dice que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Pero para ser escritos en el libro de la vida tenemos que reunir todas estas características. Y súmenle a estas características servicio. Esto es lo más tremendo. ¿Usted cree que Yahshua va a venir por un pueblo vago? Él no viene por gente vaga. Él viene por gente que ministre, que sirva en su altar. Dice que no dio la unción para guardarla en la casa o para que arregle el televisor, la nevera, como algunos en la radio dicen. Ponga la mano sobre el televisor y a la vez toque la nevera. Eso, hermano, es verdad lo que yo estoy diciendo, eso ocurre. Eso es rayo lluvia de bendición, no sé, por ahí, no sé cuál será. O venga y reciba su milagro. Pongámonos a pensar. Si somos sacerdotes, somos santuarios, llenos del Espíritu Santo, todo lo que usted ha aprendido, ¿por qué hay gente que sigue cayendo en la trampa de que tienen que estarle imponiendo manos para muchas cosas? Dígale que está al lado suyo, porque no ha entendido las escrituras.
Por eso dice que un chiquitico, alguien que le quite una pequeña letra, aquel que le quite una pequeña letra será insignificante en el reino de los cielos, el que le quite. Pero el que la haga conforme a como está escrito será grande en el reino de los cielos. Entonces en Yahshua habrá un pacto sacerdotal, pero sin genealogías. Segundo, la ley no hacía a nadie perfecto, solo señalaba el pecado en el hombre. Solo le señalaba el pecado al pueblo. Pero ellos eran débiles, porque ellos no tenían el poder del Ruach HaKodesh. ¿Ahora sí me entiende? Ellos tenían que entrar a un templo. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año. Y él entraba amarrado con unas campanillitas. Y si ese sacerdote, esa ofrenda que entregaba no era acepta, ¿qué decía la escritura? Que moría. Y dice aquí que la ley no hacía a nadie perfecto, solo señalaba el pecado del hombre. Como sumo sacerdote es mucho mejor a través de Yahshua. Su exaltación es un sacerdocio celestial. Ojo con este punto. Su exaltación en su sacerdocio celestial. ¿Nosotros somos espirituales? Nuestra alma es espiritual. Y todo lo que acabamos de enseñar, ¿a dónde se conecta? Al alma. Entonces alguno dirá, ¿usted le puede ver el alma a su hermano? No. Pero sabemos que espiritualmente, si usted lo pudiera ver, algo está sucediendo ahí en el interior de su corazón. Por eso el alma, cuando uno llega, el alma llega oscura. Somos como un cuarto oscuro lleno de chécheres y basura. Cuando llega el Señor, dentro de ese cuarto oscuro se ilumina. Ya es cuando la persona mira todos sus pecados y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya es cuando viene Yahshua, empieza a hacer la purificación, primeramente a través del bautismo, y la purificación a través de la escritura. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces constantemente estamos en un proceso ¿de qué? De purificación. No tenemos que hacer como el sacerdote. Dice que el sacerdote verdadero y el santuario verdadero. También Yahshua sirve en el santuario celestial. No solamente nosotros está operando, sino Él también va a ser ese santuario espiritual en los cielos nuevos y nueva tierra. Es un tipo de sacerdocio distinto al levítico. Yahshua sirve a la realidad. Mire, Yahshua sirve a la realidad. Y los levitas servían a lo simbólico. ¿Se acuerdan que todo era simbólico? Todo era simbólico. Todo. Todos. Hasta para lavarse las manos. ¿Se acuerdan? Hay un texto en Isaías que es tremendo que dice, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. ¿Y por qué? Porque ellos cuando hacían el lavado, ellos hacían como, hay un programa que se llamaba Chespirito, ¿sabías que tú y yo estamos locos, Lucas? Ellos hacían un movimiento así, ¿no? Para purificarse, o sea, lo digo así, pero es así, un movimiento de manos, para dar como el rito de purificación. Y ellos decían, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Y el Señor se estaba quejando a través del profeta Isaías con el pueblo de Israel y con los líderes religiosos, porque ellos decían que eran santos, cuando en su corazón lo único que había ¿qué? Abominación. El pacto Melquisedec es mejor, establecido y con mejores promesas. Ay, es que yo reclamo las promesas de Abraham. No, yo reclamo las de Yahshua. Mire, ¿cuántos cayeron en algún momento en la restauración que decían que por la línea de Abraham iban a recibir promesas? Pero Yahshua estableció un mejor pacto con mejores promesas. Porque aún hasta Abraham necesitaba un salvador, no se lo olvide. Abraham necesitaba un salvador. Entonces este punto es tremendo. Cuando nos meten el dedo en la boca que tenemos que hacer lo mismo que hizo Abraham, todo era ¿qué? Simbólico. Porque Yahshua vino y completó todo. Por eso Yahshua sirve a la realidad y los levitas a lo simbólico. El pacto Melquisedec es mejor, establecido con mejores promesas. El primer pacto no era perfecto, tan solo era símbolos. El fracaso de Israel, el fracaso de Israel en el primer pacto, Melquisedec Yahshua trajo pertenencia de Elohim, conocimiento íntimo, completo y de perdón de pecados. ¿Quién lo trajo? Yahshua, a través de Yahweh, el que lo envió.
Levíticos. Las religiones, mire pues, porque digámoslo así, el sistema levítico era como muy religioso en ciertos aspectos como la ley, y la ley no mejora al hombre, solo le pone remiendos. La ley no mejora al hombre, solo le ponía remiendos. Un ejemplo, y para que ustedes lo analicen: una persona que se está ahogando no necesita lesiones, necesita un salvador. Alguien que se está ahogando le dice uno, la lesión, yo le enseñé cómo se movía. No, necesitó un salvador. ¿Y cómo estaba el orden levítico en ese momento? Todos estaban así. Todo el mundo estaba ahogando y vino Yeshua, porque todo el mundo necesitábamos ¿un qué? Un salvador, hermano. Entonces, ¿qué tenían ellos? Ley. Mucho conocimiento, pero se estaban muriendo. Y era necesario que viniera Yahshua para que nos redimiera y nos libertara de toda maldición y de pecado. Por eso dice que en el madero tomó toda acta de decreto de maldiciones que se habían establecido por nuestro mismo pecado. Porque el pecado es infracción de la ley, de la Torah. Entonces, como ya somos lo que dice la Escritura, ya entendemos que la Torah nosotros la utilizamos es como sistema de navegación. ¿Ahora sí me entienden? ¿Qué es la Torah para nosotros? Como un sistema de navegación. Un ejemplo: si la Torah le dice a uno ya no hay que comer mariscos, no se comen mariscos. Si la Torah dice que solo hay que tener una esposa. Si la Torah dice esto y esto y esto, entonces la Torah nos está recordando lo que Yahshua todos los días nos está diciendo en la ley del corazón. Por eso dice que en Jeremías 31:31, y estableceré un nuevo pacto con ellos y pondré sus leyes en el corazón. Entonces, como usted es un gran estudioso de las Escrituras, que me imagino yo, usted ya sabe qué es lo que no, esto no lo debo hacer. ¿Por qué dice eso? Porque la Torah dice que eso no lo puedo hacer. Ya todo se está ¿qué? Antiguamente estaba la ley en unas piedras, pero ya no están en unas piedras. Ahora esas piedras fueron puestas en un corazón de carne. Y habitaré entre ellos, dice el Señor, y ellos serán un pueblo para mí, y yo seré el Elohim para ellos, según el orden de Melquisedec. Entonces, hasta ahí ya aprendimos qué significaba Melquisedec, porque es que muchos de pronto en algún momento dirán, Melquisedec, pero y Yahshua se estaba presentando desde Génesis, ya estaba ahí, haciendo su trabajo secuencial. Pregunta, ¿todavía sigue trabajando de una manera secuencial? Claro, sigue trabajando. Hechos de los Apóstoles no se cerró, si quieren saberlo. El único libro que no tiene cierre es Hechos de los Apóstoles, porque nosotros seguimos siendo todavía emisarios y tenemos que seguir continuando con el llamado hasta que Él venga. Entonces vamos a darle gracias al Eterno en esta noche por su perdón, por su gracia, por su misericordia, por todo lo que Él ha hecho, hermano. No, como quieran, si quiere estar sentadito, de pie, como a usted le gusta recibirlo. Dice que el sacerdote se ponía de pie. ¿Eso decía o no decía? Y después de que ministraba se sentaba. Bueno. Padre, te damos gracias, Abba Kadosh, por tu amor y tu misericordia, Rey. Te pedimos, Yahshua, que cada día seas tú, Señor, siendo el centro de esta casa, de cada uno de tus siervos, Padre eterno. Señor, te doy gracias porque la misericordia tuya no se ha terminado. Sigues, Padre eterno, trabajando por tu pueblo, por tus escogidos, Yahshua. Damos toda rabá, damos gracias a ti, Rey, porque tú eres nuestro Melec, nuestro Melquisedec, Padre. Oro en esta noche, Señor, aún por los que están a través de ese video. Oro para que tú les lleves, Señor, a un entendimiento, a un sentido de pertenencia, Señor. Que ellos puedan comprender, Padre, lo que nos enseña tus escrituras, Abba Kadosh. Que tú nos llamaste a ser un sacerdocio diferente, Padre. Un sacerdocio mayor, Padre. Un sacerdocio con unción, con sanidad, con milagros, con prodigios, Padre.
como lo declara, Señor, las Escrituras en Isaías, que recibiremos la unción, Padre, a través de tu vida, Yeshua HaMashiach, para levantar al caído, para levantar al quebrantado de corazón, Señor, al desvalido, al herido, Señor. Para eso tú, Señor, viniste y diste tu vida en ese madero, Yeshua. Y ahí recibiste la autoridad según el orden de Melquisedec, Rey eterno. Por eso en esta noche damos toda rabá a ti, Yeshua. Porque la misericordia tuya no se ha terminado, papá. Porque hasta el día de hoy nos tienes de pie, Señor. Y te reconocemos a ti, papá. Te reconocemos a ti, Abba Kadosh. Que la gloria tuya, la presencia tuya constantemente esté ministrando sobre este lugar, Yeshua. Dice esto en tu palabra: mi Padre y yo somos uno y anhelamos morar en ustedes, para que ustedes y yo seamos un Ehab. Y eso es lo que yo te pido, Padre, sobre esta casa, sobre este ministerio Llamas de Fuego para las Naciones, sobre la emisora Restaurando las Sendas Antiguas, Padre. Te pido que tú nos lleves a llevar la restauración, Padre, al último rincón de la tierra, Señor. Que tú utilices cada hombre, cada mujer de este lugar, cada siervo, cada sierva, Señor, como ese canal de bendición. Y aún, Padre, por aquellos siervos que están en este tiempo siendo llamados para establecer ese propósito, papá. Te pido por aquellos varones, por aquellas mujeres. Bendigo la vida, Padre, de los roés, de los morés, Señor, que en esta hora están conectados escuchando esta enseñanza, Padre. Clamo por la vida de ellos, Señor, en la nación donde tú los tengas establecido, Padre. Oro por la nación de Pakistán, oro por la nación de la India, oro por el Tigre Argentina, Señor, por el roé Sergio Quintana, Señor. Oro por la sierva en Argentina, Elisheva, Padre. Oro por todos aquellos siervos, Señor, que están escuchando esta hermosa enseñanza. Que tú los bendigas, que tú los levantes, Padre eterno. Que tú levantes las naciones de la tierra, Señor, porque para eso tú nos ungiste, para pelear y para deshacer las obras de maldad, para hacerle frente, Señor, al pecado y para libertar la viuda, el huérfano, el menesteroso, el débil, Padre, aquellas familias, aquellos matrimonios, Señor. Para eso tú nos diste la unción, para que conozcan la libertad tuya, Padre. Por eso ¿cómo no darte toda rabá a ti, Yeshua? ¿Cómo no darte gracias a ti, Señor? Que tú eres el dador de la vida, papá. Damos gracias, Señor, en esta noche, papá. Y bendecimos a todos los que se conectaron en esta noche a través de la fanpage y a través de Restaurando las Sendas Antiguas. Damos toda rabá y nos vemos dentro de 8 días. Shalom, shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.